Haré una oración. Abacados, queremos oír tu preciosa voz, bendito Yahshua HaMashiach. Háblanos por medio tu bendito Rahakodes. Toda Gaba, Abba, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amada Quejilá, allá y acá. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Usted puede bajar audios, videos, apuntes y así compartirlos con otras personas. Todo el material es gratis. En esta Quejilá, congregación, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es Yahshua HaMashiach. Miren, bendito es Yahshua HaMashiach. El nombre de Yahweh es bendito por siempre. Miren, amada Quejilá. Hace ratito platicaba yo con unos buenos sahim que desde niñito yo leía yo leía el Brit Hadashah y desde niñito lo leía con la finalidad de aprender más pues de cómo ser Kadosh, de cómo ser un santo, decía yo en aquel tiempo como niño. Entonces cuando llegó a mis manos un Nuevo Testamento, como lo has conocido, que lo correcto es pacto, Brit Hadashah, pacto, el nuevo pacto. Yo lo empecé a leer y no entendía muchas cosas. Lo que sí sabía yo es que el Brit Hadashah contiene enseñanzas hermosas, profundas, y muchas cosas no las entendía yo de Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim, nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Y con el tiempo me fui enamorando más de Yahshua HaMashiach, de sus mandamientos. No conocía yo su nombre correcto, no guardaba yo el día correcto de adoración, pero el Eterno permitía que desde niño, entonces al estudiar el Brit Hadashah, fuera yo descubriendo varias cosas que ahora quiero compartir con todos ustedes. Probablemente ya ustedes lo saben, las saben estas ministraciones, pero vamos a ir vamos a ir descubriendo. La idea es que ustedes se enamoren de Yahshua HaMashiach, que no lo vean a Yahshua como alguien que castiga por todo, es decir, Él castiga el pecado, eso sí, porque la gente dice, bueno, Dios no castiga al pecador, castiga el pecado. Pues es lo mismo, el que hace las cosas. Es como decía yo en otra administración, la policía agarra a un ladrón y le dice el juez, bueno, vamos a meter el robo a la cárcel, pero el ladrón está libre, pues no es culpable. No es así. Si en las leyes de la tierra no es así, menos en las leyes del cielo, en las leyes celestiales. Entonces, si uno conoce bien, o lo mejor que podemos, quién es Yahshua HaMashiach, y entendemos que realmente Él es Elohim, que Él existe y que Él va a venir a juzgar a todos, a vivos y a muertos, a justos y a pecadores. Entonces tememos, pero no tememos, al menos yo no guardo la Torah, no bendigo el nombre de Yahshua por terror, que me vaya a agarrar a palos o a mi familia. No, o que no me vaya a ir bien en la salud o en la economía, no, sino por quién es Él. Y si entonces yo le adoro como Él se merece, entonces, y como Él demanda, entonces yo tengo bendición en la vida. Ahora, al estar ministrando en todos estos años como Roe, bendito es el nombre del Todopoderoso, Roe quiere decir pastor, me he dado cuenta que el nombre del Todopoderoso, quien es Yahshua, porque va implicado el nombre de Yahweh, porque Él es Yahweh, Yeshua, que es salvación, Yahshua, no Yeshua. Yeshua ya hemos dicho que es salvación. Es un atributo, pero no es el nombre. Y si nosotros mencionamos su bendito nombre, los demonios se van. Si nosotros mencionamos su bendito nombre, las enfermedades se van para aquel que tiene fe. Que si mencionamos su bendito nombre, los milagros son hechos. Y que podemos hacer muchas cosas, pero gracias a Él. Todo es por su inmensa compasión, su misericordia, como lo has entendido, su gran rahamín, sus grandes compasiones. Entonces el título del día de hoy es El hombre de la mano seca. Vamos a ver cuántas cosas hay en este tema de Yahshua HaMashiach, del Brit Hadashah,
el hombre de la mano seca. Y tú dirás, bueno, sí, yo ya sé que hubo un hombre que tenía una mano seca y lo sanó y lo querían, los fariseos le querían tender una trampa y ya, Roe, eso es todo, vámonos. Que suene el timbre y nos vamos al recreo otra vez. No es así. Hay cantidad de cosas que vamos a decodificar el día de hoy. Vamos por favor a Marcos. Vamos a estudiar el Brit Hadashah en Marcos y vamos a abrirlo en el capítulo 3. Y vamos a ver varias cosas y este va a ser el primer tema de varios temas, es una serie. Y vamos a ir profundizando más cosas que tal vez tú y yo ya habíamos leído y no le entendíamos. Entonces, en Marcos 3 dice así, ¿sí tienen el capítulo, amada Kehilá? Otra vez, quiere decir en otra ocasión, en otro Shabbat. Porque si nos vamos al anterior, que no es el Eterno puso así en mi corazón que ministre yo ahorita el capítulo 3, pero en ciertas áreas. Otra vez, quiere decir en otro Shabbat. Entró Yahshua en la sinagoga, porque Yahshua entraba en la sinagoga en Shabbat. Entonces, otra vez, eso lo omitieron para que no se leyera como Shabbat, que no se leyera como día de reposo, pero aunque después lo aclara, como que le dan un giro. Entonces, ese otra vez dice en otro Shabbat, y otras traducciones dicen en otra ocasión, en otro Shabbat, entró Yahshua en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ahora, muchos han opinado que era una artritis reumatoide. No, pero una artritis no nada más se da en una mano, siempre da en las dos. Si tuviera artritis, este hombre hubiera tenido una artritis, hubiera tenido las dos manos mal. Pero aquí nada más es una sola mano. Ahora, entendemos que la sinagoga era de Cafarnaún, lo vamos a poner así, y es que en Marcos 1:21, dice, y entraron en Cafarnaún y los días de Shabbatot, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, ahora después vamos a entender por qué era exactamente esa sinagoga. Y dice así, el 2, y le acechaban para ver si en el día de Shabbat le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces aquí ya hay una trampa de parte de los fariseos. Pero Yahshua ve a un hombre, decíamos, que tenía seca una mano. Ahora, ¿cuál mano? Aquí en Marcos no lo dice, pero en Lucas sí. Vamos a Gilel, por favor, en Lucas 6, verso 6. Y era la mano principal, era la mano derecha, la yamina. Entonces, aquí ya lleva doble contexto. Una mano seca, sí, pero ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? Porque si es la derecha era más problema, si el hombre era diestro. Y lo más probable, por lo que aclara Lucas, es que fuera diestro. Por eso dice en Lucas 6:6, aconteció también en otro día de reposo, en otro Shabbat, que él entró en la sinagoga, está hablando del mismo suceso, y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora, era más problema todavía si tenía la mano derecha, lógico. Bueno, volvemos a Marcos, vamos para allá a Marcos otra vez, en Marcos 3. ¿Y por qué estoy ministrando todo esto? Porque el Eterno hace milagros, Él los hace, sigue haciendo muchos milagros, y Él escoge a ciertas personas que tengan temor del Eterno, o sea, que tengan temor de Él, para hacer sus milagros. Tú puedes convertirte en uno de ellos si al Eterno le place, lógico, pero tú tienes que poner tu mayor empeño por ser un Kadosh, cumplir en todo, porque acabamos de cantar en una Jalel que Él se refleja, o vamos, se expresa en los que tienen un corazón dispuesto, o sea, un corazón Kadosh. Recuerden que en Segunda de Crónicas ya hemos platicado sobre eso, porque Yahweh contempla toda la tierra y Él demuestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, solamente el que tenga un corazón perfecto para por Él, entonces ese lo aparte, el Eterno lo empieza a usar como shofar, sopla el Bajacodes a través de él, y entonces empiezan a suceder cosas extrañas con ese hombre o con esa mujercita.
Y tú puedes ser uno de ellos, no sabemos, el Eterno, por eso el Eterno está poniendo en mi corazón que de estos temas, porque ya el milenio se va a terminar en unos meses. Ahora, leíamos entonces Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Eso es muy importante. Y vamos a ver el por qué. Ya sabemos que estaban acechando a Yahshua Mashiach y lo estaban vigilando maliciosamente. Cada hombre impío que no conoce al Eterno va a acechar al Kadosh. Eso lo dicen los Salmos y en breve lo vamos a leer. Entonces, ¿por qué lo estaban acechando? Para ver qué haría Yahshua, si lo sanaba. Aquí lo dice, en el verso 2. Y le acechaba para ver si en el día de Shabbat lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, si ellos tenían una razón para acusarle de que sanaba en Shabbat, pues eso era una muerte. Eso era muerte. Ahora vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, ellos permitían, los fariseos, que se sanara a alguien en Shabbat si la vida estaba en peligro. Pero aquí no corría ningún peligro el hombre de la mano seca. Vamos a entender ahí el contexto de la Torah, porque Yahshua es la Torah viviente. Entonces ellos permitían, como fariseos en aquel tiempo y todavía hasta la fecha, que se sanara a alguien en Shabbat si ponía en peligro la vida, pero el problema de este hombre no amenazaba la vida. Vamos a empezar por ahí. Y podía este hombre haber esperado hasta el día siguiente, o bien Yahshua podía haber esperado hasta terminar el Shabbat, pero Yahshua es el Todopoderoso y vamos a ver esto. Entonces, si Yahshua lo sanaba en Shabbat, podían acusarlo de violar el Shabbat. Y hasta la fecha, por favor pongan atención, esto es algo por los cuales los judíos actuales, los Yehudim, la amada casa de Judá, porque bendecimos y oramos y ayunamos por la amada casa de Judá, para que crea que Yahshua es el Mashiach, y no solamente el Mashiach, sino Elohim mismo, hecho carne. Ellos hasta la fecha dicen, bueno, esta es una prueba de que su Mesías violó el Shabbat. Pero vamos a ver que no, vamos a estudiar esto con calma. Entonces, si Yahshua lo sanaba, lo acusarían de violar el Shabbat. Entonces, vamos a Éxodo 31 y vamos a ver qué estaban pensando estos hombres malvados, porque realmente malvados. En Éxodo 31, en el verso 14, es muerte para aquel que viole el Shabbat. Entonces tú pregúntate, ¿cómo has guardado los últimos Shabbatot? Es Shemot, Éxodo 31, ¿lo tienen, amados? En el verso 14 dice: así que guardaréis el día de Shabbat, porque Kadosh es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de Shabbat, apartado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat ciertamente morirá. Y luego dice: guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto eterno. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Entonces aquí en estos versos subraya mucho el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, no quebrantarlo. Y eso se le ha olvidado a muchos mesiánicos. Y siguen siendo light en esto y quebrantan el Shabbat. Perdón que hable de varias cosas, pero es importante. Dicen, bueno, si trabajo más horas el viernes no hay problema. Sí, hay mucho problema. Recuerden ese hombre que platiqué que decía, es Shabbat, está prohibido prender fuego. Puedo prender fuego, voy a probar a prender fuego y a lo mejor no me pasa nada. Y prendió un cerillo. ¿Quién recuerda eso? Y vio que no pasaba nada. Después dice, prenderé un cigarro, doble fuego. Prendió un cigarro, empezó a formar este judío. No me pasó nada. Las consecuencias son después. Las consecuencias son después. Nunca el Eterno, generalmente no acaba con una persona de ya.
Entonces, cuidado con quebrantar el Shabbat, mucho cuidado, eso es algo muy importante. Entonces, volviendo a la administración, los fariseos querían decir, bueno, si lo sana, viola el Shabbat, y lo acusamos y tenemos todo el derecho de matarlo. En pocas palabras, vamos otra vez a Marcos, amada Kehila. Entonces, mucho cuidado con el Shabbat, sea un celoso del Shabbat, porque Yahweh es celoso de su Shabbat. Aleluya. En Marcos 3, verso 4, dice, y les dijo, ¿es lícito en los días del Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Por qué lo dijo? Porque él sabía lo que estaban pensando. Él sabía lo que estaban pensando los fariseos, y solamente Elohim puede saber lo que está pensando otra persona, ni siquiera el diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, ¿es lícito en los días de Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Él lo dijo a propósito, porque Él es Elohim. Pero ellos callaban. Lógico, callaban porque ellos sintieron algo en su corazón, seguramente. Si es que tenían corazón, es un decir. Entonces, Yahshua ordena aquí al hombre, levántate, levántate. ¿Por qué lo hizo que se levantara? Para que la concurrencia viera toda que tenía una mano seca. Porque le dice, y ponte en medio. Eso siempre va a ser para que toda la concurrencia vea a la persona. Si no, no hubiera dicho ponte en medio, lo hubiera sanado donde estaba sentado, porque ellos estaban sentados, y entonces le hubiera dicho, eres sanado, y ya. Pero no, él quería dar una lección muy grande, porque él es grande. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Recuerden lo que estaban pensando los fariseos. Y ponerlo en medio era para que toda la concurrencia lo viera. Ahora, después de que lo puso en medio, Yahshua hace una pregunta a los fariseos. Es una pregunta, yo diría, retórica. ¿Cómo es eso? Pone él dos acciones, o sea, tocante a dos acciones, y esas acciones eran realmente congruentes con el propósito del Shabbat según la Torah. Vamos a ver entonces. La respuesta obvia es hacer el bien y salvar la vida. Hacer el bien y salvar la vida. Esa es la respuesta obvia, porque dice en el 4, ¿es lícito en los días de Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Lo correcto, lógico, la respuesta es hacer bien y salvar la vida, las dos. Hacer bien y salvar la vida. Sin embargo, yo dije sin embargo, no, pero no respetar el día de Shabbat era hacer mal. ¿Acaso Yahshua estaba en una encrucijada en la cual no podía responder? Claro que no, Él es el Todopoderoso. No hay problema para Él. Entonces, a ver, sin embargo, dije yo, el no respetar el día de Shabbat sería hacer el mal. Según ellos, esto fue lo que les guió a pedir la muerte de Yahshua. Y vamos a ver más cosas después con otras predicaciones, otras ministraciones. Ahora, ¿por qué ellos callaban? Porque ellos estaban rehusando discutir el asunto con Yahshua. Y rehusar al Eterno, porque ellos no sabían a quién tenían enfrente por cegadez. No tanto por ignorancia, sino por pecado. Porque aquí ya había un dolo en su corazón. Entonces, cuando tú le ministras a una persona y hay dolo en su corazón, o sea, es un corazón malvado, aunque tú le ministres 1000 veces, no va a entender. Va a seguir transgrediendo Shabbat, va a seguir siendo un tracalero, va a seguir siendo un adúltero, un mirador de pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, los fariseos rehusaron discutir esto con Yahshua. Por eso callaron. Ahora, en el verso 5 de Marcos 3 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, subraya esa palabra de enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Bendito es el nombre, que solamente el Eterno puede hacer eso. Un hombre no puede hacer eso, amados ajín. Es imposible para nosotros hacer eso, es imposible.
Hay gente que hace milagros, sí, pero hace los milagros de Yahweh, de Yahshua, no sus propios milagros. Es imposible eso. Ahora, ¿cuál sería la enfermedad de este hombre? Es probable, yo pongo un ejemplo nada más, no estoy diciendo que tuvo eso, una quemadura. Porque las quemaduras, si no se atienden bien, causan cicatrices retráctiles. Causan cicatrices retráctiles. Y entonces se ve como si fuera una mano seca. Es lo que a mí me viene primero como médico, ¿no? Pensar en una quemadura o un accidente que haya tenido este hombre, un prensamiento, no sé, pero o un prensamiento o una quemadura. Pero al decir seca, lo primero que me viene a la mente es que fuera quemadura, no una artritis, porque si no serían las dos manos. Pero bueno, eso es importante, pero no tanto como la sanidad que hizo el Eterno, lógico. Ahora, dice aquí que miró alrededor. Él miró, cuando dice mirándolos alrededor con enojo, es una mirada penetrante. Y esa mirada abarcó a todos. O sea, que ninguno se escapa, y esta es una lección para cada uno de nosotros, que Él nos mira a todos. Podemos leer este capítulo en 2 minutos y terminarlo, irnos a nuestra casa. No se trata de eso, se trata de profundizar. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces, si dice que miró alrededor, es porque miró a todos, y miró con una mirada penetrante. Ahora vamos a Marcos 5:32. Es muy importante todas estas ministraciones. 5:32 de Marcos, cuando lo tengan me dicen un amén. Y anoten por favor las citas para que después tú me ayudes a ministrar. Hace falta conocer quién es Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías. Tanta gente está apostatando porque no conoce al Mesías, a pesar de que se han dado varias predicaciones acá. 5:32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y después llegaremos a ello. A ver, todos el 32, por favor. Amén. Ahora vamos al capítulo 10 de Marcos, ahí mismo en Marcos 10:23. Miren cómo está. Si está varias veces es porque él mira, él observa, él es el Todopoderoso. ¿No dijo él, acaso, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos? Sí, entonces tememos más a Yahshua. 10:23, entonces Yahshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el Malhut de Elohim los que tienen riquezas. Todos el 23, por favor. Amén. No dudes que Él nos ve ahorita. No dudemos, Él está acá. Si tú no sientes su presencia es porque te falta todavía despojarte de algo mundano, de algo que vienes arrastrando. Vamos a ver que el enojo de Yahshua es Kadosh. Ahorita vamos a ver eso. Tienes amargura, resentimiento, odio, no perdonas, tienes envidia, tienes codicia. Algo te está por eso no sientes la presencia del Eterno. Pero estoy seguro que no todos tienen eso, sino que muchos o algunos yo siento que sí sienten la presencia de Yahshua, y espero que todos en breve, terminando este tema, espero que todos sintamos la presencia de Yahshua HaMashiach. No dudes que Él ve tus transgresiones del Shabbat, no dudes que Él ve lo que miras fuera de Shabbat, en tu tablet, en tu computadora, no lo dudes, Él te ve. Sin duda, no pienses eso, que no te ve, que acaba el Shabbat y te puedes esconder. No, Él está en todas partes. Y solamente el Todopoderoso puede estar en todas partes. El diablo manda a sus mensajeros, a sus potestades, a sus demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda a todos ellos. Pero Yahshua está. Él es el Todopoderoso, porque es omnipresente. Eso ya lo ministramos en los atributos. Ahora, en el 11:11 de Marcos, 11:11, cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos para allá. Enamórate de Yahshua. Yo estoy enamorado de Yahshua desde niñito, desde muy pequeñito. Y no pienso pecar, no me interesa pecar. Bendito es el Abacados. 11:11.
Y entró Yahshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Por favor, ese verso todos fuerte, amén. Es una enseñanza indiscutible que Él ve todo, amados. Él nos está viendo ahorita y sabe lo que estamos pensando cada uno. Y no es la estación espacial, estoy hablando del Todopoderoso. Entonces, que nuestros pensamientos sean limpios, puros, constructivos, no destructivos, nada, pura santidad. ¡Aleluya! Ahora, volvemos a Marcos 3. Entonces dice el verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido. Ahí hay dos palabras, porque estaba entristecido por la dureza de su corazón. Bueno, esta es la única referencia que yo encuentro en todo el Brit Hadashah acerca del enojo de Yahshua, o que esté explícitamente explicada. Cuando se acercó Kefas y le dijo, no vayas a Jerusalén, él dijo, apártate de mí, Satanás. Pero no dice que estaba enojado. Aquí sí estaba enojado. Ahora, cuidado cuando Yahshua se enoja. Cuidado, porque Él es el Todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Está? Entonces es la única referencia, si quieres anotarlo, porque no se encuentra en otro lado, amados Aguín, sobre el enojo, o sea, pero especificado con la palabra enojo en el Brit Hadashah. ¿Qué es este enojo acá? ¿Cómo podemos explicar este enojo? Es una indignación no maliciosa. Anótenlo. Es una indignación. Él estaba indignado, pero Él es todopoderoso y 3 veces Kadosh. Eso es una indignación no maliciosa. Él es el único bueno. Él es el único perfecto. Él es 3 veces Kadosh. Él es el único. Bendito es su nombre. Yo no me canso de exaltarle día y noche. Espero igual tú. Muere a tu orgullo y exaltemos siempre a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, ¿qué cosa es el enojo aquí para Yahshua? No se oyó, todos. Los varones. Es una indignación no maliciosa, porque Él es bueno. Él es bueno. Ahora, está acompañada de profunda tristeza, aquí. Si gustan anotarlo para que después tú me ayudes a ministrar. Está acompañada de una profunda tristeza, de un profundo pesar de que no entendían quién era Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Dime los que están apostatando, ¿qué pensará Yahshua? Él está enojado, pero también está triste a la vez, de que no entendieron quién es Yahshua y abrazan el judaísmo como si fuera la gran cosa. Haber descubierto el hilo negro y estudiar Cábala y estudiar Zohar y estudiar el Talmud y estudiar todo eso en lugar de sus palabras benditas de Yahshua Mashiach, por él de la Torah viviente. Es increíble. Entonces decía yo, está acompañada de profunda tristeza, de un pesar. ¿Por qué? Porque eran obstinados, o sea, por su obstinada insensibilidad. Ellos estaban siendo obstinados. Eso quiere decir dureza de corazón. Cuando una persona es obstinada, que es insensible a aceptar quién es Yahshua HaMashiach. Bueno, quiero que sepas que así está la gran mayoría de la casa de Judá. Y casi, yo diría que 99.9999 de todo el mundo, de toda la gente, y somos billones de personas en este planeta. Vamos a ver Romanos 11, vamos a Romanos 11, amados Sahim. Vamos a Romanos, ya todo esto ya lo vimos, pero bueno, vamos, son citas que son. Romanos 11, 25. Y ese endurecimiento que tiene ahorita la casa de Judá ya se está quitando, porque muchos Yehudim ya están creyendo que Yahshua es el Mashiach. Y otro buen tanto ya está creyendo que Yahshua es Elohim. Ellos lo están reconociendo como Elohim mismo. Romanos 11, 25, ¿lo tienen?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué es esto? El Eterno dio oportunidad, está dando ahorita oportunidad a la amada casa de Israel para que entre rápido, Y sí, está entrando casa de Israel y al mismo tiempo otros están saliendo, no quieren nada con el Eterno, no quieren nada con la santidad, con el Shabbat, con las fiestas, con el recato. Se quieren vestir como quieren seguir siendo sus propios reyes ellos. Y entonces, una vez que se cierre la puerta, ya no entrará uno más. Por eso estamos acelerando la evangelización, para que se entienda de la bendita Torah quién es Yahshua Mashiach. Ese endurecimiento es del que está hablando Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Efesios, por favor, vamos a la carta a los Efesios en el 4. Eso también es Brit Hadashah. Porque Shaul no ministró más que Brit Hadashah y Torah, lógico. Efesios 4, verso 12. En Efesios 4, verso 12, perdón, 18. ¿Lo tienen? Efesios 4, 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una cosa también es ser ignorante y otra cosa es ser duro de corazón. Por favor, lean fuerte el 18. Amén. Ahora, ¿a qué son duros? Pues, ¿a qué son duros? O eran duros ellos y mucha gente ahora. A la compasión de Elohim. O sea, ellos son duros al no entender la compasión de Elohim ante la miseria humana. Porque sin Elohim somos miserables, amados, todos. Pero como tenemos a Elohim, es otra cosa. Entonces ellos no entienden. Cuando una persona no entiende, dice: bueno, me vi grave y me operaron y salí bien gracias a la virgencita fulana, a una bruja. O sea, increíble, no entiende la gente. Esa es la dureza a la que se refiere aquí en la Tanaj. No entender la gran compasión que tiene el Eterno por sus hijos y por las criaturas. Criaturas son todos, hijos pocos. Entonces, no entender la compasión del Eterno ante la miseria humana. Eso se llama dureza de corazón. Es lo que se entiende claramente en la Tanaj todo el tiempo. Cuando una persona no entiende, y por eso han cambiado la adoración a Elohim por adorar reptiles. Eso está también en la Tanaj, ¿no? ¿Sí o no? Y está en Romanos mismo. Entonces, cuando tú veas dureza de corazones, no entender la gran compasión, si quieres ponerle hasta misericordia para que se entienda, de Elohim ante la miseria humana. Ahora, vemos esto. Cuando aquel hombre aquí en Marcos 3, volvemos al 3 y verso 3 y 4 y 5, sobre todo el 5, cuando aquel hombre extendió la mano al mandato de Yahshua, inmediatamente le fue restaurada sana. Así lo dice acá. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Restauración. Recuerden que es eso, restauración. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar en este momento. Yahshua, no lo anoten, véanme tantito. Yahshua no usó ningún medio visible que pudiera considerarse como obra. Es decir, que pudiera considerarse como trabajo en Shabbat. Él solamente lanzó su palabra. Véanlo. No utilizó ningún medio visible. Con un ciego utilizó saliva, y después explicaré el por qué, porque hay mucha profundidad en eso, amados Sahim. Ahora, si quieren, anótenlo y tú me ayudas a ministrar a otros para que se enamoren de Yahshua HaMashiach, como tú te estás enamorando en este preciso momento de él. Yahshua no usó ningún medio visible que pudiera considerarse como obra. ¿O acaso cargó al hombre? Y si lo hubiera cargado, ¿qué? Pero bueno, no utilizó ningún medio visible que se hubiera considerado como obra, o sea, como un trabajo para que dijeran, transgredió el Shabbat. Porque Yahshua, aunque hubiera cargado al hombre,
Él es el Adón del Shabbat. Eso está en Marcos 2:28, ahí unos versos antes. Ahí en Marcos 28 dice: por tanto el Hijo del Hombre es Adón aún del Shabbat. Lo leemos todos, por favor, el 28. Amén. Es Marcos 2:28. Amén. Él es el Adón del Shabbat, amada Keilah. ¿Sí lo leyeron? Lo vieron todos, lo anotaron. Marcos 2:28. Ahora, ¿qué hizo Yahshua? Bendito es su nombre. Vamos a ir viendo. Yahshua libró a este hombre de su desgracia. Por eso digo que somos miserables sin Él. Si tú decides apartarte de Yahshua, serías un insensato o una insensata. O yo sería un insensato, ni pensarlo eso. Porque sin Yahshua no somos nada. Entonces, Él libró a este hombre de su desgracia. 2. Él libró a este hombre de los estorbosos mandamientos de hombres. De los estorbosos mandamientos de hombres. O sea, de los takanot. Lo libró en su salud, de su desgracia, y lo libró de los takanot. Ahora, véanme tantito. Así quisiera cantidad de casa de Judá, pero no se atreven. Les voy a explicar por qué. Quisieran ser libres de los takanot, pero no pueden, porque no quieren, porque pierden su casa en Jerusalén, porque pierden amistades en Jerusalén, porque pierden su trabajo en Israel, en Haifa, porque pierden su trabajo en los hoteles de Tel Aviv, donde se reciben a cantidad de homosexuales. Por eso no les conviene, para los que guardan Torah, los que van a las sinagogas en Israel y en otras partes del mundo, como en Nueva York, en Argentina, aquí en mismo México, Distrito Federal, ellos no quieren reconocer a Yahshua porque pierden eso. O sea, no quieren reconocer a Yahshua y decir no, sí a Yahshua y no a los mandamientos rabínicos, por conveniencia. Parejas de judíos, y esto me consta, de varias partes del mundo, por ejemplo, del país de Chile, que dicen, bueno, hemos decidido mudarnos a Israel. Como son Yehudim y tienen todos sus papeles en orden, pues lógico, los reciben rápido. Pero de inmediato, como guardan ellos Torah, de inmediato tienen que remitirlos a un rabino, para que el rabino les lea de punta a punta todos los requisitos, etcétera, en qué casa van a vivir, ¿sabías eso? ¿En qué casa van a vivir? ¿En qué barrio van a vivir? ¿A qué horas pueden salir? ¿A qué horas no pueden salir? ¿Qué mandamientos cómo van a guardar los mandamientos? ¿A qué horas tienen que ir a la sinagoga? Es una esclavitud, no, eso no es libertad. Nosotros no queremos hacer lo que nos venga en gana, nosotros queremos la libertad en Yahshua y la tenemos. Pero eso es lo que hacen, y hay matrimonios que han dado su testimonio, y hay videos irreales, o sea, reales, cosas reales, y cosas que me constan a mí. Entonces aquí libró al hombre de su desgracia y de los mandamientos rabínicos. ¿Y por qué no quiere la casa de Judá a Yahshua? Prefieren estar bajo el rabinato con toda esa carga de mandamientos, pero no perder todo lo que ya mencionamos. Es increíble. Dice aquí entonces en el verso 6, vamos a Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y fíjate, lo hicieron en Shabbat. Lo hicieron en Shabbat, por eso vamos a repasar el tema ahorita, vamos empezando. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, sus enemigos. Los herodianos, ahorita vamos a ver quiénes eran, contra él para destruirle. No dice para afrontarlo, oye, ¿por qué sanaste en Shabbat? ¿Está prohibido? No, no está prohibido sanar en Shabbat. Miren, Yahshua tuvo mucho conflicto, tú lo sabes, con los líderes religiosos, no tanto con el pueblo lo amaba, por eso las multitudes le seguían, aunque a veces le seguían por el pan, pero sí lo seguían, y les gustaba al pueblo escuchar las enseñanzas de Yahshua, porque él enseña como quien tiene, y la tiene, autoridad. Y después vamos a ver a qué se refiere eso, en otro tema.
Entonces, a ver, los fariseos aquí dice que conspiraron inmediatamente, o sea, en Shabbat con los herodianos. Ahora, permítanme que vayamos a Marcos 12. Vamos a Marcos 12. Y en Marcos 12 después vamos a ministrar con calma. En el verso, Marcos 12, vamos a ver el verso 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Tienen todos el 12:13? Por favor, todos a una sola voz y fuerte, con gozo. Amén. Aquí ya estaba más avanzada toda la situación. Ya estaban muy de amigos, aunque eran enemigos acérrimos, los fariseos y los herodianos, ya estaban unidos ya, yendo contra el K2 de Israel. Ahora, ellos eran enemigos entre sí, pero se unen siempre, los enemigos siempre se unen para atacar la verdad. Anótalo, eso te va a servir. Porque se une la gente siempre, aunque no se lleve, para atacar la verdad. La verdad es la Torah. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Eso no falla, amada Kehilá, eso desgraciadamente se da. Ahora, los herodianos, ¿quiénes eran los herodianos? Ellos no guardaban Torah, fíjate, no guardaban Torah. Eran influyentes partidarios políticos, y es algo muy importante que lo anotes porque voy a ministrar a continuación algo también muy importante. Entonces, los herodianos no guardaban Torah, eran influyentes partidarios políticos, no nada más políticos, eran partidarios de Herodes Antipas. Y lógico, se unieron para destruir a Yahshua, pero Yahshua es indestructible, bendito es su nombre. Ellos eran políticos, ellos eran partidarios políticos de Herodes Antipas. Se defendían a Herodes Antipas, a un demonio, siendo Yehudim, siendo judíos. Y vuelvo a repetir, no todos los judíos son malos, eso que quede claro. Ahora, vamos por favor a Mateo 22. Anoten Mateo 22, verso 15. Por favor, vamos a Mateo 22, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Vamos, búsquenlo todos. Quiero que todos leamos para que le entendamos bien. No se trata de dar el tema que sanó al hombre. No, vamos a ver por qué. ¿Qué hubo más? Mateo 22, verso 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Nada más una palabra quería. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otra vez, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Eran unos hipócritas, y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yahshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Por favor, todos el 18 fuerte, amén. Él lanzaba la palabra directa, y es algo que nosotros tenemos que aprender de Yahshua HaMashiach. Por eso cuando tú entras a la oficina, no me ando con recovecos, directo, vámonos, tienes esto, y tienes que quitártelo. Porque aquí no interesa el dinero, interesan las almas para la salvación, cosa que no ha entendido la gente. Tú sí lo has entendido, por eso sigues acá. Pero la gente no ha entendido eso. No me interesan los espíritus de Jezabel, no me interesa que la gente, no, o sea, que tengamos aquí Jezabeles para que manipulen la congregación a su antojo, porque eso es, pero frecuentísimo, No, se afronta a la gente y entonces no le gusta y entonces empieza a inventar cosas, etcétera. Se saca cosas de la manga, como decimos acá en México. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. La autoridad de Yahshua
confrontaba en aquel tiempo y sigue confrontando y sobrepasa toda autoridad terrenal. O sea que no es posible que ellos quisieran tentar al Todopoderoso. Pero hay personas, o inclusive me duele decirlo, pero gente que se dice, entre comillas, mesiánica, que todavía tiene esa idea de que hay un Dios grande y un Dios chiquito, y que Yahweh es el Dios grande y que Yahshua es el Dios chiquito. No, no es así, Él es. Yo soy. Muchas veces lo repitió Él. Hay cantidad de temas que ya les compartí sobre Yahshua es Elohim. Entonces toda autoridad de Yahshua sobrepasa, Él confrontaba porque sobrepasa la autoridad de ellos. Entonces cuando tú le vayas a ministrar a alguien, tu autoridad tiene que sobrepasar al que tú estás ministrando, porque si no quedas en ridículo. Eso anótenlo, eso es lo que yo aprendí del Eterno, bendito es su nombre. O sea, si yo tengo autoridad moral, tengo a familia en sujeción, no robo dinero, no miro mujeres en la calle, etc. Entonces yo tengo autoridad sobrepasada, tal vez sobre el que me escucha, que es nuevo y que a lo mejor mira para todos lados. Bueno, entonces tú que me ayudas a ministrar, o tú que llevas a ir ministrando, tu autoridad tiene que sobrepasar la de tu alumno. No pueden estar a la par, tiene que ser mayor tu autoridad. Y recuerden lo que les he platicado, lo hemos platicado hoy en familia, en confianza. Según tu santidad, es tu autoridad. Que te inventen cosas, a mí me inventan cantidad de cosas, eso no importa, son difamaciones, etcétera. No, eso no importa. Lo interesante, lo importante es que estemos bien con el Eterno y con los verdaderos hermanos. Aleluya. Entonces, grábate eso, la autoridad de Yahshua confrontaba, sí, y confronta todavía porque sobrepasa toda autoridad, pero Él es el Todopoderoso, nosotros no. Ahora, con todo esto, ellos seguían queriéndolo matar, pero el problema era cómo lo matarían. Realmente hemos estudiado que Él mismo dio su vida, y eso quiero aclararlo acá. Él, en este momento, Él mismo dio su vida, nadie se la quitó. Porque si Él no hubiera muerto y resucitado, estaríamos perdidos. Porque si van en la resurrección de Mashiach Yahshua, también van en nuestra fe. O sea, ¿para qué creemos? Pero sí creemos, porque Él resucitó y Él viene pronto. Ahora vamos a Lucas, por favor, Lucas 14. En Lucas 14 y en el verso 3, amados Sahim. Lucas 14, verso 3. ¿Sí lo tienen? En Lucas 14, verso 3 dice: entonces Yahshua habló a los intérpretes de la Torá y a los fariseos, o sea, a los escribas y fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar? Claro que es lícito sanar en el día de reposo. Él ni siquiera hizo algo visible, solamente lanzó su palabra. Ahora, mucha atención, anoten Salmo 37, por favor anótenlo, Salmo 37, verso 32, anótenlo y ahorita lo leemos. Salmo 37 y en el verso 32. Y esto siempre va a ser. Por eso voy a empezar a dar estos temas, estoy ya dando estos temas, porque viene la tribulación, vienen muchas cosas y tenemos que estar preparados. Y que el Eterno tenga rajamín de todos, compasión de todos. Cuando tengan Salmo 37, 32, me dicen amén. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Y es así, siempre va a ser así. A ver, todos el 32 fuerte, amén. Ahora, vamos otra vez a Marcos, vamos por favor a Marcos. Perdón que sea repetitivo, pero así debe de ser. Créanmelo, es mejor así. No es porque no tenga yo más temas, no, eso no, gracias al Eterno. Él da mucho material en su palabra, sino es para que se aprenda más. A ver, vamos a volver a repetir aquí la lectura. Marcos 3, ¿lo tienen a la vista? Otra vez que decía en Shabbat, entró Yahshua en la sinagoga, Capernaum, y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Sabes qué es la derecha?
y les echaban para ver si en el día de Shabbat le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ya vemos por qué. Y que él mira todo. Recuerda eso y teme a Yahshua. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y ellos callaban porque no querían refutar con el Todopoderoso, no sabían cómo. Pero también ellos sabían que algo sintieron, porque ellos estaban tramando quitarle la vida, y lo acabamos de ver en el Salmo 37, verso 32. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ya expliqué eso, entristecido, lo expliqué, por la dureza, yo lo expliqué, de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Utilizó algo físico? No, ya lo ministré. Y salidos los fariseos, ya sabemos que eran los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, ya ministré quiénes son los herodianos, contra él para destruirle, para matarle, o sea, en pleno Shabbat. En pleno Shabbat. Ahora, voy a ministrar esto, y si quieren ir anotando alguna idea, pero ¿por qué Yahshua le dijo que se levantase el hombre? El Eterno es bueno, y aunque sabe todo, podíamos pensar nosotros esto. Uno, Él quería despertar la compasión de los presentes. Darles otra oportunidad, pues, aunque Él sabe todo, Él sabe pasado, presente y futuro, Él es eterno. Él quería que el hombre se levantara y se pusiera en medio, y yo siento que se esperó no sé cuánto tiempo, pongamos 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos, no sabemos, pero era para despertar la compasión de los que estaban ahí. Era Shabbat y debían de estar gozosos. 2. Entonces la primera es despertar la compasión de los que estaban ahí. 2. Probar la fe y la obediencia del hombre enfermo. A ver, voy a ministrar. Probar la fe y la obediencia del hombre enfermo. Entonces el hombre aquí ha de haber dicho, en primer lugar estaba en la sinagoga, entonces era miembro de la sinagoga, se ve que iba a la sinagoga, era un judío y estaban sus maestros ahí. ¿Qué iba a hacer? ¿Se levantaba o no se levantaba? Entonces Yahshua probó la fe, que es obediencia, creer, confiar, obedecer, del hombre enfermo, y por esa fe fue sanado, porque obedeció a Yahshua, a pesar de sus rabinos en ese momento ahí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el primer punto era despertar pongamos que era despertar la compasión, que dijeran, caray, este hombre está enfermo y ciertamente nosotros estamos sanos. ¿Cuántos se han de haber visto su mano derecha? Porque es lo primero que, cuando se ve a alguien enfermo, es lo primero que ve uno. Y si uno es consciente, dice toda Gababa, que tengo mi mano sana, mi brazo sano, mis ojos sanos. Es lo primero que hacemos, ¿o no? Porque sentimos. Y 2, decía yo, probar la fe, la obediencia del hombre. A ver, ¿se levantaba o no se levantaba? Por eso te digo que muchos Yehudim prefieren no perder su casita allá en Jerusalén, y no perder esto y no perder lo otro, con tal de decir, no creo en Yahshua. O sea, pero es que si creen en Yahshua y no lo dicen, les es pecado. Porque entonces dice, el que me niegue, yo lo negaré delante del Abba y de sus benditos malajim. Ahora, voy aclarando otras cosas. El Shabbat es para descansar las manos del trabajo, no para prolongar la incapacidad para trabajar. Repito, el Shabbat es para descansar las manos del trabajo, no para prolongar la incapacidad para trabajar. Anótenlo y después tú me ayudas a ministrar. ¿Me levanto o no me levanto? No, el hombre se levantó. Él hizo caso, se puso en medio. Aleluya.
un valiente. Pero vamos a llegar a ese punto después. Entonces, ¿para qué es el Shabbat? Para descansar del trabajo, las manos del trabajo, no para prolongar una agonía o en este caso un malestar. Ahora, ¿para qué fueron dados los mandamientos? Hemos aprendido que los mandamientos son para nuestro bienestar, no para nuestro malestar. La Torah fue dada para nuestro bienestar, entonces, por lógica, no se tenía que prolongar el sufrimiento de este hombre. No se tenía que prolongar ya más sufrimiento para este hombre, porque era la mano derecha. Y si Lucas hace ese comentario, que era la mano derecha, es porque era diestro seguramente, porque por eso ponen más énfasis que era la derecha. Si era diestro, le costaría más trabajo manejar las cosas solamente con la izquierda. Y recuerda mis conclusiones, puedes tomarlas un poquitito en cuenta. Probablemente una mano que había sido quemada o prensada, se habrá fracturado, no sabemos, pero estaba inservible, porque era seca. Entonces, este sufrimiento no tenía por qué prolongarse. Entonces, a ver, cuando es Shabbat, pongan atención, ¿quién atiende? Cuando es Shabbat, yo he atendido hermanos acá, no voy a decir nombres, pero apenas acabo de atender a un hermano con un cólico tremendo, y pasa, etcétera, y si es posible inyectarlo, etcétera, ya se le pasó, es Shabbat. ¿Qué? ¿Lo voy a quebrantar y yo soy el roe? No, aguántate el dolor hasta que se ponga el sol y revuélcate si puedes. ¿Qué clase de corazón sería ese? No le voy a cobrar, lógico, ni el medicamento ni mi consulta, eso sí ya sería pecado. Y decirle, bueno, ¿me pagas después de Shabbat? No, tampoco, nada, nunca lo he hecho, por si alguien inventa otra cosa. Y cuando vamos a suponer que no se trata de poner una inyección y parar un sangrado, pues ya eso ya pone en riesgo la vida, ¿no? Si no se para. Pero cuando has pedido oración por sanidad en Shabbat, hemos orado. El Shabbat es descanso, es bendición, es liberación, aleluya. No se está quebrantando nada. Ellos eran unos religiosos, como hasta la fecha hay muchos religiosos allá y acá, desgraciadamente. Sí, porque los hay, eso claro que los hay. Ahora, ellos actuaron así, los fariseos actuaron así, porque desconocían y hasta la fecha lo hacen. ¿Cuál es el primer atributo de Elohim? El primer atributo de Elohim es el amor, y si no se tiene amor, entonces no hacemos nada. Si no se tiene amor, no se atiende a los hermanos en Shabbat si tienen una enfermedad. No, que se ponga el sol. Entonces los fariseos estaban tan envueltos en su religiosidad, el Talmud, porque eso ya existía desde antes, el Zohar fue después, que decían, bueno, se habían olvidado del primer atributo, tanto que planearon, fíjense muy bien, planearon matar a Yahshua en Shabbat. Ahorita vamos para allá. Ahora, con la pregunta que les hace Yahshua, si ellos rehusaban hacer el bien, entonces estarían mal, estarían pecando. O sea, se debía salvar la vida, porque ya vimos cuál fue la pregunta que le hicieron, les hizo Yahshua en Marcos 3:4, y les dijo, ¿es lícito en los días de Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Miren qué pregunta les hizo, porque él sabía que estaban planeando matarlo. Vamos a Santiago, que es Jacobo allá en Santiago, para que se entienda para los amados aquí, que son nuevecitos. En el capítulo 4 y en el verso 17. Aquí se aplica perfectamente bien sobre la pregunta de Yahshua HaMashiach en Marcos 3. Dice Santiago, Jacob, si lo tienen, 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos fuerte, con gozo, amén. Más fuerte. Tú sabes que es bueno guardar el Shabbat. Si no lo estás haciendo bien, te es pecado. Tú sabes que es bueno llegar tempranito a tu escuelita como maestra o como maestro. Si no lo haces, te es pecado. Tú sabes que tienes que venir a ensayar. Si no lo haces, te es pecado. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Porque a veces decimos, bueno, algo tanto para la sanidad
y el ensayo y la escuelita y los ministerios, estamos sirviendo al Eterno a través de los hermanos. ¿Es así? Bueno, para los religiosos era pecado sanar a un hombre, así tal cual. Lo estamos viendo con la reacción que tuvieron. Fíjense muy bien y anoten estas dos frases que voy a... Para los religiosos es pecado sanar a un hombre en Shabbat. Para los religiosos es pecado sanar en Shabbat a un hombre o a una mujercita. ¿Ya lo anotaron? A ver, léanlo por favor. Amén. Lo estamos viendo ahora, no anoten. Atención lo que voy a decir, pero mucha atención. ¿Quién atiende? Pero no lo anoten. Pero no era pecado acumular odio y planear asesinar a Yahshua. Fíjense el contraste. No era pecado para ellos planear el asesinato de Yahshua. Ahora anótenlo, amada Kehila, y después me ayudas a meditar. Entonces, no era pecado, pero le puedes poner el pero no era pecado alimentar el odio contra Yahshua y planear asesinarlo. Fíjense, qué increíble cegadez, dureza de corazón. Y en Shabbat, ya vimos que era Shabbat todavía. Entonces era pecado sanar a un hombre, pero no era pecado alimentar el odio para asesinar a Yahshua. A ver, lean la segunda frase, por favor. Amén. Ahora hago la aclaración, porque yo sé que hay nuevecitos aquí y allá. Los Yehudim, los judíos, no mataron a Yahshua. Yahshua entregó su vida por nosotros. Eso que quede bien claro, porque en las escuelas católicas, y eso me consta, les enseñan siempre, los judíos mataron a, y ellos mencionan el nombre falso, pero ese es alimentar el odio contra el pueblo de Israel. Y ya ministré que solamente los líderes religiosos eran los que se oponían a la enseñanza de Yahshua, porque no les convenía por el dinero, entre otras cosas. Ahora, vamos a analizar esto desde el punto de vista, si tú quieres, psicológico. Vas a decir, pero ¿cómo mete usted la psicología? Bueno, estudiar las almas, pues. Como número uno, a los fariseos no les afectó en lo mínimo ver a su hermano enfermo. No les afectó en lo más mínimo ver que ese hombre no podía mover su mano. Fíjense, estaban duros, no tenían nada de sentimientos. Entonces esos fariseos no les afectó en lo más mínimo, porque dice Yahshua, levántate y ponte en medio. Y dice que se esperó. O sea, es probable, eso es lógico, que se esperó. Porque dice que después los miró con enojo y entristecido por la dureza de su corazón. ¿Está verdad? Entonces lógico que no les afectó decir, estamos acá, es Shabbat, este hermano está enfermo y él lo puede sanar, porque sabían que sanaba. Por eso lo estaban acechando, porque ya dice en Marcos 1, en Marcos 3:2, estaban esperando a ver si lo sanaba para poder acusarlo. Ellos sabían. Entonces no les afectó en lo más mínimo. Cuando no hay sentimientos, entonces ya no hay nada que hacer. Tenemos que tener compasión unos por los otros. Aleluya. Ahora, número 2, lo que vemos, si tú quieres, en la psicología, perdóname, el estudio de las almas, si quieres. No se alegraron por ver sano a su hermano cuando ya lo sana Yahshua. No se alegraron por ver sano a su hermano. Si tú ves que un hermano está enfermo acá y es sanado por Yahshua HaMashiach, pues tú hasta aplaudes, ¿no? Y dices, toda Gabá, y ahora voy a orar y ayunar porque fuiste sanado. Aquí lo mínimo, vaya, si hubieran tenido algo de corazón, en primer lugar hubieran dicho, aquí está alguien que puede sanar a nuestro hermano. Tantos años tenemos de conocerlos,
de conocer lo que tiene la mano seca, que no puede trabajar. Ha sido un sufrimiento para él. Y que lo sana Yahshua. Era para que todos ahí hubieran aplaudido de gozo. Y ¿sí o no? Y hubieran dicho, nuestro hermano fue sanado. No, es dureza total de corazón. Número 3. No se despertó el amor o la simpatía por el sanador. Se despertó más odio. Y ese es el número 4. El número 3, entonces, que no se despertó la simpatía por el sanador. Que dijeran, pues no nos caía muy bien, pero ahora nos cae bien, sanó a nuestro hermano. Es un ejemplo, no sabiendo que Él es el Todopoderoso. Entonces, número 3, no se despertó la simpatía por el sanador. 4, se despertó más odio contra Yahshua HaMashiach. Número 5, como una reflexión, nosotros no podemos permanecer indiferentes ante la necesidad del prójimo. No podemos permanecer indiferentes ante la necesidad del prójimo. En esta congregación se ayuda a los pobres. En esta congregación se ayuda a los enfermos. Se bendice a las viudas. Se bendice a los ancianitos. Y no nada más de que te vaya bien, me da gusto verte. No, que te vaya bien, te deseo lo mejor y ten. No nada más yo, los hermanos, todos lo hacemos. Ten, ayúdate. O te compro una despensa, ten. ¿Es así? Así es en esta congregación. Aleluya. Cada Rosh Hodesh se ayuda a los pobres. Cada Rosh Hodesh. Desde hace años. Pero ¿cómo no vemos que se ayuda a los pobres? No, lo vamos a estar anunciando, ¿verdad? Como en otras congregaciones. Pase fulanito, le vamos a dar su ayuda mensual. Y aplausos y besos y flores, ¿no? Pues no, ¿cómo? Eso no. Lean el 5, por favor. No podemos. Amén. Ahora ellos estaban fallando y este es el número 6. Dice, amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos no sabían nada de Torah, nada, aunque sepan mucho Talmud. Nada. Puedes poner así el mandamiento, amarás a Elohim, pero no pongas Elohim ni siquiera. Y luego, puntos suspensivos, tú ya te lo sabes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí ni siquiera no les afectó en lo más mínimo que su hermano tuviera la mano seca. Aquí nos ha afectado cuando un hermano está enfermo, cuando ha sido operado, y rápido nos movilizamos todos. O al menos los grupos, como es una congregación grande, al menos el grupo que conoce más a esa hermana o a ese hermano, y se le va a ver que una despensa y el otro le compra arroz, frijol, azúcar, etcétera. Y se le da para sus medicinas y se le atiende y aleluya, así debe de ser. Amén. Número 7, y mucha atención. Ellos tenían más lealtad hacia su religión, el judaísmo, que hacia Elohim. Y esto es hasta la fecha. Y bendigo a la amada casa de Judá. Yo estoy hablando nada más la verdad. Yo sé que también soy odiado porque soy seguidor de Yahshua HaMashiach. Entonces ellos tenían más lealtad hacia su religión. O sea, estaba arriba su lealtad hacia su religión, más arriba que la lealtad al mismo Elohim, bendito es su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que estudiaban antes? ¿Qué es lo que estudiaban? ¿Sí leían la Torah? Sí. ¿Las parashot? Sí. Vean las parashot, las haftarot, ya vimos eso, desde cuándo se parashá y haftará, parashá y haftará. Pero desde aquel tiempo ya tenían la influencia babilónica y la cábala ya se manejaba. Y todo tipo de esoterismo y de tradiciones, todo eso ya se manejaba. Entonces eso aleja a la gente de Elohim, no la acerca, la aleja, la cábala. Todo eso, el esoterismo aleja a la persona de Elohim porque empiezan a invocar muertos y hacer cantidad de cosas que no tienen sentido. Ya ministré que entonces los enemigos se unen contra Yahshua. Y repito, los herodianos no guardaban Torah
colaboraban con los romanos. Ellos colaboraban con los romanos y favorecían todo lo que era la cultura griega. Eso anótenlo como cultura general, pero sirve, claro, porque los herodianos sí colaboraban con los romanos, pero ellos eran de una simpatía hacia todo lo griego, y entonces todo lo griego, tú sabes, esculturas desnudas, ya ministré algo de eso, la desnudez, esculturas desnudas, y todo lo que es, porque antes de Yahshua, Aristóteles, Platón, etcétera, cosas que ni siquiera te digo que leas, ni te recomiendo, si lo leíste, bueno, pero Aristóteles, Platón, etcétera, Demócrito, cantidad de Sófocles, cantidad de filósofos griegos, que es un laberinto, amados aquí en eso. Ahora, ¿cómo consideraban los fariseos? Porque hay escritos hay escritos de cultura general, o sea, de historia, que dicen que los fariseos consideraban a los herodianos como inmundos. Eso anótalo, porque es importante. Ellos los consideraban como inmundos. A los herodianos, o sea, los fariseos, aunque fueran sus hermanos judíos, ellos consideraban a los herodianos como inmundos. Muchos comían cerdo. Esa es la realidad. ¿Qué te puedes esperar de todo eso, no? Ahora, los herodianos eran políticos, ya lo ministré. Bueno, a ver, entonces vamos a ver si los fariseos eran religiosos y los herodianos eran políticos, y juntos se unieron, valga la redundancia, para destruir a Yahshua, quien es la Torah viviente. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar, porque la historia se está repitiendo. Hay un audio que le titulé "La historia se repite". Escúchenlo. Cada vez que yo les recomiendo un audio, escúchenlo. No vas a perder más que 1 hora. No pierdes nada, ganas. Ganas, no dije mal, no pierdes, ganas. Ahora, es lo mismo que viene ahora. Va a haber la bestia política y la bestia religiosa. Mira, por favor, esto tenemos que entender, y ese es el gobierno mundial. En aquel tiempo, los fariseos religiosos, los herodianos políticos, ¿lo anotaste así? Ahora anota esto: la bestia política y la bestia religiosa. Y eso está ya ministrado en los audios de Apocalipsis 17 y 18. Es lo mismo, la historia es que es lo mismo, son los mismos demonios, ahora metidos en otras personas. Los otros ya están en el infierno. Te das cuenta que a veces es bueno que pedir al Eterno que nos vaya ministrando a todos, que veamos que viene la bestia política y la bestia religiosa. Era lo mismo en aquel tiempo. ¿Para qué se va a levantar la bestia política y la bestia religiosa? Viene contra todo lo que sea la Torah, y la Torah es Yahshua Mashiach, la Torah viviente. Es lo mismo. Sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué lección nos deja el hombre de la mano seca? O que tenía la mano seca. Seamos como aquel hombre. 1, venzamos el miedo, porque ha de haber tenido un poco de miedo o mucho miedo, decir, me levanto, me van a botar de la sinagoga, voy a perder todo, voy a perder mis tierras, me van a matar prácticamente. Entonces venzamos el miedo. Entonces le dijo, levántate y ponte en medio. Es como más, no es como, es más exigencia. Levántate y ponte en medio para que todos te vean. Agregué eso, pero era para eso. Y entonces, hay algunos que se dicen mesiánicos o mesiánicas, pero son muy cobardes todavía. Y le hacen más caso a un patrón que les diga, no, tienes que cumplir con tu trabajo y quédate hasta más tarde. Oiga, pero ya va a ser Shabbat, no me importa, te dice el patrón. Y tú obedeces, eres muy obediente con tu patrón Goy. Y te quedas más tiempo y quebrantas el Shabbat. Y estás reprobado o reprobada ante el Eterno. Pídele perdón. Porque el hombre de la mano seca fue más valiente que tú. Ahí tenía cantidad de gente que lo podía haber apedreado.
Entonces aprendamos algo del hombre de la mano seca, su fe, su valentía. Lo sanó en lo físico y Yahshua lo sana en lo espiritual. Entonces acércate a Yahshua. Si tienes una enfermedad, acércate a Yahshua Mashiach. Él nos sana en lo físico, Él nos sana en lo físico y nos sana en lo espiritual. ¿De qué lo sanó en lo espiritual? De lo físico ya vemos, la mano fue restaurada, aleluya, totalmente, solamente Elohim lo puede hacer. Porque a otro no va a dar su gloria, a otro no daré mi gloria, dice Yahweh. ¿Sí o no? Él es, Yahshua es Elohim. Lo sanó de la depresión o de una tristeza muy fuerte por no poder trabajar, por no poder llevar bien el pan a su casa si era casado. Ahora entro al final, a lo último del tema. Pongan atención. Ahorita lo anotan. Este hombre, ¿qué dije? No se oye. Eso, escondía su mano. Seguro que la escondía. Yo conozco a varios pacientes que por alguna razón perdieron algo de su mano y se ponen un guante. La están escondiendo o siempre andan con la mano metida en el pantalón o en el saco, si es que traen un saco. Entonces, este hombre escondía su mano. Repitan conmigo eso. Ahora, si no lo han anotado, anótelo. Este hombre escondía su mano. Ahora, si tú quieres ser sanado, ya no te escondas de Yahshua, pero Él de todas maneras te ve. Ya vimos que Él mira todo. Yahshua nos transformó, Yahshua nos restauró en lo espiritual y en lo físico. Yahshua te sanó, nos sigue sanando de muchas enfermedades que vamos padeciendo cada uno de nosotros. ¿Es así? Y nos sigue bendiciendo con su Ruach HaKodesh y vamos más hacia allá en la santificación, en la consagración, en el apartamiento total para Él. Esta es la enseñanza del hombre de la mano seca. En breve la vas a tener en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, seamos como aquel hombre. Vence el miedo, no le tengas miedo a los goyim, obedece al Eterno. Si el Eterno nos manda guardar el Shabbat, guardemos bien el Shabbat. El Eterno nos manda guardar la santidad, guardamos bien la santidad. Y no escondas tu pecado, confiésale al Eterno. Él no tenía pecado, en este caso era un pecador pues, pero tenía la mano seca. No, la escondía, seguramente la escondía. Es muy seguro que la escondía. Nosotros no escondamos nada de Yahshua. Confiesa tus pecados a Yahweh, no al hombre, a Yahweh, y Él te perdona. Bendecimos al Eterno, exaltamos al Eterno.